Hola, mi nombre es Moisés del Cid, soy licenciado en filosofía y pues hoy voy a responder brevemente, ¿no? Y amenamente una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues la filosofía en sí misma es parte del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el único animal pensante, decía Platón. Y por pensar es dilucidar, buscar entender, cuestionarse, dudar, adentrarse a la incertidumbre de lo que se desconoce para encontrar la claridad de la verdad o el entendimiento de la experiencia humana. Una gran filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce inquietud. Así es evitar el confort de la apatía o de la indiferencia de la vida, sin tratar de pasar más allá del momento o de la facilidad con que se vive, distrayéndonos. Vivimos en una sociedad que nos bombardea con información, con instrumentos, con adquisiciones, con posesiones, con cuestiones que nos distraen el pensamiento y sobre todo que nos apartan de querer entender o conocernos a nosotros mismos, de buscar la esencia de nuestra persona, de nuestra naturaleza, de la realidad que nos rodea, de los sucesos que nos rodean y sobre todo ejercitar el criterio. Por criterio pues es la opinión propia y convincente y argumentada que se adecua de lo que pensamos con lo que sucede. Así es como se conoce la verdad, la adecuación de lo que se piensa con lo que se es, con lo que hay afuera de nosotros mismos. Y por ello, la filosofía es un ejercicio intelectual. Y como ejercicio, así como en los gimnasios, debe realizarse constantemente, diariamente. Y la filosofía es eso, es ejercitar ese músculo intelectual, nutrirse de saberes que enriquezcan nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro intelecto. Porque vivir sin filosofar es tener los ojos cerrados. Como decía René Descartes, es acurrucarnos en nuestra comodidad, en nuestra indiferencia, en nuestra apatía por querer abrir más allá o querer ver más allá de nuestras narices, cerrándonos, volviéndonos cerrazónicos, volviéndonos escépticos, pero sin sustento, sin nada más que vivir negativamente en el sentido de desconocer, de evadir aquello que nos acontece y que nos compromete como personas. Y por ello es evitar conocerse a sí mismo, no pasar de la emotividad de sentirse bien, de distraerse, de pasarla bien simplemente, pero no hay trascendencia en ello, no hay más allá en ello. Vivir solamente o vagamente el momento pues te lleva nada más a experiencias superfluas, experiencias superficiales que no nutren tu sentido de vida, que no sustentan tu vivencia y pues no se aprende nada de la vida, simplemente la pasas bien un momento y cuando la adversidad toca a tu puerta pues no hayas que hacer y vagamente entiendes cómo desempeñarte o desenvolverte en una situación adversa. Es entenderse a sí mismo, conocerse, buscar esa chispa que te mueva cada día a querer entender, a buscar la claridad de tu pensamiento, a buscar referentes intelectuales para llevar tus actos que sean congruentes con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. El cerrarse a la verdad, al mundo, a la realidad y cerrarse a sí mismo a encontrar sentido a las cosas. Cuando evitas la filosofía en tu vida, simplemente haces por hacer, vives por vivir, comes por comer,
te diviertes por divertirte, pero no hay ese plus, no hay ese más, no hay aquello que le dé el flow, como le dicen ahora, o que le dé el sentimiento y la intelectualidad de lo que haces, de lo que vives y hacia dónde vas, quién eres y hacia dónde vas, hacia qué es lo que buscas, la finalidad de tu vida, lo que le da trascendencia a tus actos y a tus pensamientos. Cuando te preguntas por qué sirve la filosofía, te debes preguntar a ti mismo, ¿quién eres? ¿Te conoces a ti mismo? He ahí la esencia y ahí empezó la filosofía realmente. En el oráculo de Delfos decía esa frase, conócete a ti mismo. Eso es la experiencia de vida. A eso vienes al mundo, a conocerte a ti mismo. Pero no en la forma desapegada al prójimo, no en la forma desapegada a la realidad, sino como un ser inserto en el aquí y en el ahora. Buscas esa identificación. Muchos sacan su tarjeta, su ID o su INE o su tarjeta de presentación, este soy yo, pero no eres ni tu nombre, porque pues nombres se repiten en otras personas, incluso igual. Yo me he encontrado con personas que se llaman igual que yo, con los mismos nombres en el mismo orden, en diferente fecha, y más feos que yo, pero no son yo. El yo es más allá de tu nombre, es más allá de tu apariencia, es encontrarte y ver quién eres, qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo ahora, hacia dónde te diriges. Es encontrar esa vitalidad en ti, esa esencia personal. Como ser pensante, como ser viviente, nos distingue de los animales y de los bárbaros el saber pensar. La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo mismo en torno al ser. Esto lo dijo Platón, filósofo reconocido, fundador de la filosofía, un griego de Heleno, de la Grecia antigua. Él se llamaba en realidad Aristócles. Platón era un apodo porque era ancho de espaldas, era luchador. Por los omóplatos se llamaba el Platón, le decían. Y como dice él, el diálogo personal. Cuando tú te das tiempo para todo, pero menos para ti mismo, no estás viviendo realmente tu vida, no estás buscando esa identidad personal verdadera. Podrás tener títulos, podrás tener un montón de conocidos, podrás tener muchas posesiones, pero eso no llenan ese enriquecimiento interior y personal de saber quién eres. Se habla mucho, se dice poco, generalmente en los ámbitos sociales, toda la plática, aunque es amena y nos ayuda a socializar, en la mayoría estamos desnutridos de conocimientos, estamos desnutridos de verdades para enriquecer nuestras pláticas, para que dichas pláticas nos lleguen a un pensamiento más elevado con quienes interactuamos, incluso con nosotros mismos. Se argumenta mucho, se entiende poco. La polémica, el diálogo, llevado en forma morbosa, en forma estrepitosa, en forma violenta, realmente es como cuando están ladrando los perros. O sea, simplemente se ladran, pero no hay una esencia, un entendimiento, un sentido de lo que están haciendo. Al igual que en los diálogos o en la mayoría de las polémicas, no impera tanto la razón, sino tratar de imponerse sobre el otro, lo cual es vulgar. Es vulgar porque realmente no está orientado a un entendimiento, a un diálogo que enriquecedor de verdades, de claridades, de pensamiento, de filosofar. Hay una utilidad de la filosofía, el saber pensar, el saber razonar, el saber dialogar con las personas y con nosotros mismos. Se hace ruido, pero sin paz interior. Se hace mucha alaraca cuando uno quiere imponer su verdad, ¿no? Pero no hay una verdad absoluta.
hay una verdad por ser seres, pues, ¿cómo se dice? Contingentes, seres que pues razonamos, pero no logramos culminar en nuestro razonamiento. Somos contingentes y cuando nos frustramos en nuestro entendimiento, intentamos imponernos hacia el otro haciendo alaraca de cosas que perturben el diálogo para no llegar a un entendimiento verdadero, para no llegar a la verdad, para no llegar a una razón que nos lleve en conjunto hacia un diálogo y entendimiento conjunto, y que es la verdad y la claridad de lo que se habla y hacia qué se debe razonar y entender. Se informa mucho, pero se conoce poco. A diario, bombardeados de información, de datos, de cuestiones a veces superfluas que pues en nada nos enriquece. Aunque todo saber es bueno, no todo lo que se sabe nos es de provecho. Es ahí que el filosofar nos busca aquella información que nos enriquece verdaderamente, que nos ayuda a pensar, a entender la situación, el sentido de las cosas, el fin de las causas, el entendimiento de nuestro ser, el entendimiento de nuestro entorno y en cómo desenvolvernos en ello. Podrás tener títulos, podrás tener muchas cuestiones, muchos grados de aprendizaje, pero si no vives lo que sabes, si no encarnas tu pensamiento, si no vivificas esa información, ese entendimiento, esa razón, de nada sirve, es superfluo. La congruencia de los actos y los pensamientos no se conecta exactamente, se informa mucho, se habla mucho, pero decimos, pero nada que ver con lo que hacemos ni cómo vivimos. Damos soluciones a los demás, pero no tratamos de encontrar verdades en nosotros mismos y por nosotros mismos. Queremos que los demás solucionen las cosas por nosotros y pues cómodamente vivimos de ir con la corriente sin tratar de edificar o ejercitar un criterio propio. Aunque te equivoques, tu criterio te hace valer. Que aunque tengas errores, que aunque te hayas equivocado, esa experiencia enriquece más tu vida que un acierto, porque de los errores se aprende y es humano errar, pero hay muchos que se pasan de humanos. El errar, el equivocarse es una experiencia para aprender a cómo no hacer las cosas, a que hay otro sentido distinto, que tiene otro, que el sentido que estamos llevando no es el adecuado al que queremos realizar o de lo que queremos obtener. Se puede autopercibir, pero a la naturaleza no se le engaña. Como en todas las épocas, los pensamientos, las ideologías vienen y van, se ponen de moda o se van. Solo las verdades bien sustentadas, bien maduradas, bien digeridas, bien desarrolladas, instauradas en lo que se es, con lo que se hace, en lo que es la cosa, con lo que es la realidad, es lo que permanece. Ahora viene mucho la autopercepción, que cada quien se pone o se etiqueta a sí mismo sobre lo que siente sobre sí mismo, pero eso no es la realidad, porque la realidad, como la verdad, es la adecuación de lo que se piensa con lo que está fuera de nosotros. Es lo intramental contra lo extramental. Cuando las dos cosas concuerdan, entonces eso es una verdadera filosofía. Eso es un verdadero saber, un verdadero entendimiento. La sociedad es la madre de la filosofía. Hay que tener tiempo para nosotros mismos, buscar el espacio en la vida para poder reflexionar, para hablarse, para leer, y en ese leer autocriticarse. Esto lo dijo Thomas Hobbes, otro filósofo. Se trabaja, se desvive sin sentido a la vida. Hay tiempo para todos, menos para sí mismo, porque si no buscas ese espacio o ese enriquecimiento vital que es el filosofar, pues tu vida no encuentra sentido. Simplemente vives por vivir, un fluir por la corriente indiferente, cargado de emociones y confusiones.
La incertidumbre es el primer paso a la filosofía, lo dijo Diderot, otro filósofo. Pues la incertidumbre, el dudar, el no aceptar las cosas nada más así, como dicen vulgarmente, peladito en la boca, o como aceptar lo que los demás digan, si simplemente a ver por qué, el preguntarse el porqué del asunto, el porqué de querer entender la esencia de lo que se está viviendo, de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que somos, de lo que se piensa o de lo que se dice. En esa reflexión es como verse en un espejo y cuestionarse a sí mismo, es filosofar, es aprender a pensar. La filosofía es la que encuentra la finalidad y saber a la experiencia, el saber de lo que se vive, aprender, conocerte, cultivarte, como así a las plantas se les pone fermento, se les cuida, se les echa agua y todo y se les poda. La filosofar es el cultivar a la persona, es el cultivarnos a nosotros mismos para conocernos a nosotros mismos y entender a los demás y la realidad en la que estamos insertos. No se puede aprender a filosofar, la filosofía, tan solo se puede aprender a filosofar. Esto lo dijo Emmanuel Kant. No se puede aprender toda la filosofía, podrás llenarte de libros y decir datos, fechas, vidas y principios, pero si no encarnas tu pensamiento, pues de nada sirve conocer tanta información cuando no sabes pensar, cuando no tienes criterio verdadero, cuando no sabes cómo sobrellevar una situación, una información o aprender de la experiencia. Memorizar frases filosóficas es letra muerta. Los principios y saberes motivan el pensamiento y dinamizan a la persona. Así es, los principios que lees o entiendes, lo que vas aprendiendo es lo que te hace darle vitalidad, encarnar el pensamiento, tu pensamiento, vivificarlo, sentirlo propio y compartirlo con los demás. Razonar y vivificar la experiencia de lo que se vive, encontrándole esencia y sentido y encontrándose en esa experiencia, en esa esencia y en ese sentido. Se cuestiona, al cuestionarse se rompe la apatía y la indiferencia para situarse y cuestionarse y dilucidar, rompiendo el velo de la duda. Es así, es adentrarse. Lo que desconozco intento saberlo, intento entenderlo. Que lo vayas a lograr, nadie te lo puede asegurar, porque la filosofía es eso, solo llevar el pensamiento para intentar llegar a encontrar la verdad, la luz que te guíe hacia un entendimiento que concuerde de lo que se es con lo que se vive. Es dar un paso a lo desconocido. Es la búsqueda de la verdad como medida de las cosas, lo que la persona debe hacer y como norma de conducta. Esto lo dijo Sócrates, es criticarse a sí mismo, podarse, quitar el vicio, motivar la virtud, encontrar valores y saberes que enriquezcan tu vida realmente. Es evitar la reactividad, la sinrazón, la bestialidad, situarse en la prónesis o prudencia para encontrar un sentido y una claridad a la situación antes de actuar. Porque la vida feliz y dichosa es el objeto único de toda filosofía. Esto lo dijo Cicerón. No es lo mismo vivir bien que bien vivir. La filosofía te lleva a eso, es la norma, es la medida o el criterio de llevar una buena vida, realmente vivir bien, entenderse, comprenderse y comprender y buscar todo aquello que verdaderamente ancle tu pensamiento, ancle tus actos, que le den esa congruencia, ese concreto en tu vida en la que se basa para edificar tu experiencia personal, para edificarte a ti mismo, para conocerte a ti mismo. Pues hasta aquí llego con esta charla para qué sirve la filosofía. Espero que pues de algo haya servido, porque a mí me ha servido mucho, la verdad. Y pues los vemos hasta la próxima, ¿no?
Mucho gusto y cualquier cosa pueden comentarme en mis redes sociales. Mi nombre es Moisés del Cid. Muchas gracias.